Imagina despertar un lunes cualquiera, tomar un café, besar a tu familia y salir por la puerta pensando que tu vida está bajo control. Pero al mediodía de ese mismo día, estás en la calle, sin trabajo, sin dignidad, sin un resguardo. Y lo peor, ni siquiera lo viste venir. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo en 15 minutos, y descubrió quién era realmente cuando ya no tenía nada que perder. Marcelo tenía 38 años y trabajaba como gerente de operaciones en una mediana empresa de logística en Sao Paulo. No era rico, pero vivía bien. Ganaba lo suficiente para pagar su apartamento financiado, mantener su coche casi nuevo y darles una vida cómoda a su esposa Ana y a sus 2 hijos, Pedro, de 12 años, y Sofía, de 7. No era de esos tipos que soñaban demasiado. Marcelo era pragmático. Quería estabilidad, seguridad, previsibilidad. Siempre había sido así desde niño. Hijo de un conductor de autobús y una costurera, Marcelo aprendió desde muy joven que la vida no da nada gratis. Vio a su padre salir al amanecer todos los días durante 30 años para recorrer la ciudad. Vio a su madre coser uniformes hasta altas horas de la noche para pagar el alquiler. Creció sabiendo que solo había un camino: estudiar, conseguir un trabajo estable, construir una vida mejor que la de sus padres. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se graduó en Administración de Empresas en una universidad privada, pagándoselo con una beca y trabajando durante el día como recadero. No tenía tiempo para fiestas, relaciones largas ni viajes. Sacrificó su juventud en el altar de la supervivencia. Pero no se arrepentía. Creía que cada sacrificio era un ladrillo en la construcción de un futuro sólido. Se despertaba todos los días a las 6 de la mañana. Tomaba un café rápido con Ana mientras ella preparaba el almuerzo de los niños. Le gustaba ese ritual. Le gustaba ver a Sofía con su uniforme escolar aún arrugado, escuchar a Pedro quejarse del examen de matemáticas. Le gustaba besar a Ana en la frente antes de irse, oler el café recién hecho, escuchar el sonido de la televisión con las noticias del día. Era una vida sencilla, pero era suya. Y estaba orgulloso de ella. En el trabajo, Marcelo era respetado. 11 años en la misma empresa. Empezó como asistente, ascendiendo poco a poco con esfuerzo. Nada le llegaba en bandeja de plata. Conocía cada proceso, cada hoja de cálculo, cada proveedor. Se sabía de memoria los horarios de los camiones, los nombres de los conductores, las rutas más eficientes. Era quien resolvía los problemas. Cuando algo salía mal, llamaban a Marcelo. Y le gustaba esa sensación de ser necesario, de ser valorado, de tener su lugar en el mundo. Su escritorio estaba cerca de la ventana, en el segundo piso. Desde allí podía ver el tráfico de la calle, los coches pasar, la vida que transcurría afuera. A veces se preguntaba si debería haber tomado más riesgos, haber montado su propio negocio, haber intentado algo diferente. Pero rápidamente desterró esos pensamientos. No estoy tan loco como para dejar un trabajo estable, se decía. Tengo familia, tengo cuentas que pagar. No puedo arriesgarme. Ana también trabajaba, era maestra en una escuela municipal. Juntos, lograban mantener la casa en orden. No había lujos, pero tampoco faltaba de nada. Pedro estudiaba en un colegio privado con una pequeña beca. Sofía iba a un colegio público, pero tenía clases de ballet los sábados. Eran estos pequeños detalles los que hacían que Marcelo sintiera que estaba ganando, que todo iba bien. Los fines de semana, llevaba a la familia al parque, a veces al cine. Nada extravagante. Ana siempre decía que quería viajar más, visitar las playas del noreste, llevar a los niños a Disney algún día. Marcelo sonrió y dijo: ya lo conseguiremos, cariño. Solo necesito 1 o 2 años más. Quizás un ascenso, quién sabe, un aumento. Él creía en eso. Creía que si seguía haciendo todo bien, la vida lo recompensaría. Trabajaba duro, pagaba las cuentas a tiempo, era honesto, dedicado, presente. Pensaba que con eso bastaba. Los viernes por la noche, después de que los niños se durmieran, él y Ana se sentaban en el sofá a ver series. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, y Marcelo sentía una profunda paz. Así era su vida. No era perfecta, pero era buena.
Era segura. Era predecible. Y le gustaba así. Pero la vida tiene una cruel forma de enseñarnos que no hay garantías. Que la estabilidad es una ilusión. Que todo puede derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando se derrumba, descubres que nunca estuviste tan preparado como creías. Era un viernes de finales de marzo. El cielo estaba gris, anunciando lluvia. Marcelo llegó al trabajo como de costumbre, saludó a doña Celia en recepción y subió al segundo piso, donde estaba su oficina. Tenía una reunión programada para las 10 de la mañana con el director regional, Jonas. Le pareció extraño porque Jonas nunca pedía reuniones así, de repente, sin una agenda definida. Pero pensó que podría ser sobre el nuevo contrato con el cliente de Campiñas. O algún ajuste operativo. Cuando el reloj dio las 10, llamó a la puerta de la oficina de Jonas. «Pase», dijo la voz seca. Al otro lado. Al abrir la puerta, vio a Jonas sentado tras el escritorio, con los brazos cruzados y una expresión dura y distante. Junto a él estaba la gerente de recursos humanos, Claudia, con una carpeta en la mano y una mirada que evitaba la de Marcelo. Sintió una opresión en el pecho. Algo iba mal. Muy mal. «Marcelo, siéntate», dijo Jonas, sin emoción. Se sentó. El corazón le latía más rápido. Tenía la boca seca. «Mira, seré sincero contigo. La empresa está en proceso de reestructuración. Necesitamos reducir el equipo, recortar gastos. Y, por desgracia, tu puesto ha sido eliminado». Marcelo parpadeó. No entendía. O mejor dicho, lo entendía, pero no podía procesarlo. Las palabras parecían venir de muy lejos, apagadas, distorsionadas. ¿Qué quieres decir con eliminado? Te despiden, Marcelo. A partir de hoy. Ahora. Silencio. Un silencio pesado y sofocante parecía absorber todo el aire de la habitación. Claudia empujó la carpeta con los documentos de despido. Aquí está todo. Recibirás tu indemnización, el preaviso pagado, el FGTS, Fondo de Garantía de Empleados de Brasil, la parte proporcional de las vacaciones. Todo conforme a la ley. Marcelo miró la carpeta como si fuera una sentencia de muerte. 11 años. 11 años de dedicación, de trabajar fines de semana, de resolver problemas que nadie más quería resolver. 11 años de lealtad, de llegar temprano, de quedarse hasta tarde. Y ahora era desechable. Era una línea en una hoja de cálculo que necesitaba ser recortada. Un número que ya no tenía sentido. Pero, ¿por qué? Siempre lo cumplí todo. Nunca fallé. Nunca di una razón. Yo. Jonas suspiró con impaciencia, como si esta conversación fuera una molestia. No es personal, Marcelo. Es una decisión estratégica. Agradecemos todo lo que hiciste por la empresa, pero nada más. Es el mercado. ¿Entiendes? No es personal. Como si eso hiciera todo menos devastador. Como si reducir la vida de un hombre, sus sueños, su dignidad, a una decisión estratégica tuviera sentido. Como si eso aliviara el dolor. Marcelo firmó los papeles. No recuerda ese momento con claridad. Estaba en shock, con el cuerpo en piloto automático. Claudia dijo que tenía media hora para recoger sus cosas. Media hora. 11 años cabían en media hora. Regresó a su oficina, con las piernas temblorosas y la vista borrosa. Tomó la taza que Sofía le había regalado por el Día del Padre, con un dibujo de ella y las palabras «el mejor papá del mundo». Tomó la foto familiar que estaba sobre su escritorio, tomada un domingo en el parque. Unos cuadernos. Un portalápices. Lo metió todo en una caja de cartón. La misma caja que usaba para guardar documentos. Ahora le servía para empacar los escombros de su carrera. Compañeros pasaban por el pasillo. Algunos lo miraban con lástima, otros apartaban la mirada, avergonzados. Nadie sabía qué decir. O quizás sabían que no había nada que decir. Rogerio, que había trabajado con él durante 6 años, se detuvo y dijo en voz baja, «Lo siento mucho». Marcelo simplemente asintió. No podía hablar.
Al salir del edificio, con la caja en los brazos, sintió el calor del sol de marzo en la cara. El mundo seguía dando vueltas. La gente iba y venía por la calle, apresurada, con sus problemas y sus vidas. Y allí estaba él, de pie en la acera, un hombre de 38 años que acababa de perder el equilibrio. Subió al coche. Cerró la puerta. Dejó la caja en el asiento del copiloto. Y se desplomó. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró de rabia, de humillación, de miedo. ¿Cómo se lo iba a decir a Ana? ¿Cómo iba a mirar a sus hijos? ¿Cómo iba a pagar las cuentas, el préstamo, el colegio de Pedro, el ballet de Sofía? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Quién lo iba a contratar a los 38 años en un mercado que solo busca jóvenes? Esa fue la primera de muchas crisis por venir. Porque perder su trabajo no era solo perder sus ingresos. Era perder su identidad. Marcelo era el gerente, el proveedor, el que solucionaba los problemas. ¿Y ahora? ¿Quién era él ahora? Cuando llegó a casa esa tarde, todavía era temprano. Ana estaba en la cocina preparando el almuerzo, escuchando música en la radio. Siempre le gustaba cocinar mientras escuchaba música. Él entró con la caja, con la cara hinchada, la mirada vacía, perdida. Se giró y dejó caer la cuchara de madera al suelo. Marcelo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en casa? ¿Qué es esto? Dejó la caja en el suelo, se sentó en el sofá y, con la voz entrecortada y temblorosa, solo dijo, me despidieron. Y en ese momento, todo cambió. Ana guardó silencio unos segundos. Luego se acercó a él, se arrodilló frente al sofá y le tomó las manos. No pasa nada, dijo con una firmeza que Marcelo no sentía. Ya lo solucionaremos. Siempre lo hemos hecho. Pero Marcelo no podía mirarla a los ojos. Sentía vergüenza. Una vergüenza profunda y corrosiva que parecía quemarle por dentro. Era el hombre de la casa. Él era quien debía proteger a la familia, proveer para ellos, mantener todo en marcha. ¿Y ahora? Ahora era un fracaso. Una carga. Un problema por resolver. Durante los primeros días, intentó mantener la cabeza alta. Actualizó su currículum, se registró en portales de empleo, envió mensajes a antiguos compañeros preguntando por oportunidades. Se despertó temprano como siempre, se puso una camisa de vestir, se sentó frente al ordenador y fingió que estaba trabajando. Pero por dentro, se derrumbaba. Las facturas seguían acumulándose. El recibo de la hipoteca del apartamento, la factura del colegio de Pedro, la matrícula de ballet de Sofía, la factura de la luz, la del supermercado. Cada sobre que llegaba era un recordatorio de su nueva realidad. La indemnización por despido le serviría durante unos meses, pero ¿y después? ¿Y si para entonces no encontraba trabajo? Ana intentó animarlo. Eres bueno en lo que haces, Marcelo. Pronto surgirá algo. Pero él vio en sus ojos la misma preocupación que lo consumía. Por la noche, cuando creía que dormía, Ana se quedaba despierta mirando al techo, mordiéndose el labio, calculando mentalmente cuánto tiempo podrían sobrevivir. Pedro y Sofía se dieron cuenta de que algo andaba mal. Los niños siempre se dan cuenta. Pedro dejó de pedir dinero para salir con sus amigos. Sofía dejó de quejarse de que quería un juguete nuevo. La casa se volvió más silenciosa, más tensa. El ambiente cambió. Y Marcelo lo odiaba. Odiaba que sus hijos tuvieran que sentir el peso de la inseguridad por su culpa. Tras 2 semanas enviando currículums y recibiendo solo respuestas automáticas o silencio absoluto, Marcelo empezó a desesperarse. Intentó contactar con gente en LinkedIn, participó en procesos de selección online y realizó videoentrevistas. Pero siempre era la misma historia. Tienes un perfil interesante, pero buscamos a alguien con experiencia en sistemas más modernos. O, desafortunadamente, optamos por otro candidato. O simplemente, nada. Un fantasma. Silencio. Una noche, pasada la medianoche, Marcelo estaba solo en la sala, con el ordenador en el regazo, revisando ofertas de empleo que ya no tenían sentido. Asistente administrativo. Asistente de logística.
puestos que pagaban menos de la mitad de lo que ganaba antes. Puestos para los que estaba sobrecualificado, pero que ahora parecían inalcanzables. Miró a un lado y vio la foto de su boda con Ana colgada en la pared. Se veían tan jóvenes en esa foto, tan llenos de esperanza. Recordó las promesas que le hizo ese día. Cuidarla, construir una vida juntos, no dejar que le faltara nada. Y ahora miraba esa foto y se sentía un mentiroso. Esa noche, Marcelo sufrió su primer ataque de pánico. El corazón le latía con fuerza, le faltaba la respiración, el pecho se le oprimía como si se lo estuvieran aplastando. Se levantó, se tambaleó hasta el baño, se echó agua en la cara, pero no podía respirar bien. Ana se despertó con el ruido y corrió hacia él. «Marcelo, ¿qué pasa?» «No sé. No puedo respirar. Yo». Lo ayudó a sentarse en el suelo, le tomó la mano y respiró hondo con él hasta que se calmó. Cuando por fin volvió a respirar, Marcelo apoyó la cabeza contra la fría pared del baño y lloró. Lloró desesperadamente. «No puedo más, Ana. Ya no sé qué hacer. Lo he intentado todo. Nadie quiere contratarme. Soy demasiado viejo, anticuado, inútil». «No digas eso», dijo Ana, secándose las lágrimas. «No eres inútil. Solo estás pasando por un momento difícil. Pero saldremos de esto. Juntos». Pero Marcelo ya no lo creía. Porque cuanto más pasaba el tiempo, más se hundía. Empezó a dormir hasta tarde, pasando el día en el sofá viendo la televisión sin prestar atención. Dejó de afeitarse, dejó de arreglarse. Vivía en chándal, con el pelo revuelto y la mirada vacía. Cuando Ana se iba a trabajar, él se quedaba allí, paralizado, incapaz de reaccionar. Sus amigos intentaron ayudarlo. Lo invitaron a una cerveza, intentaron animarlo. Pero Marcelo se negó. No quería ver a nadie. No quería oír consejos. No quería compasión. Solo quería desaparecer. Fue Ana quien tomó las riendas de la situación. Una noche, después de acostar a los niños, se sentó a su lado en el sofá y le dijo con firmeza: «Marcelo, mírame». Dudó, pero miró. «Sé que es difícil. Sé que estás sufriendo. Pero no puedes rendirte. Nuestros hijos te necesitan. Yo te necesito. No tu sueldo. A ti. Al hombre con el que me casé. Al padre que admiran». Marcelo sintió un nudo en la garganta. «Pero ya no sé quién soy sin. Trabaja, Ana». «Entonces descúbrelo. Porque eres mucho más que ese trabajo que te descartó. Y si no vieron tu valor, es su problema, no el tuyo». Esas palabras resonaron en su cabeza durante días. Y poco a poco, muy poco a poco, algo empezó a despertarse en Marcelo. Una pequeña chispa, casi imperceptible, pero ahí estaba. La voluntad de reaccionar. De volver a intentarlo. De no morir antes de morir. Los primeros intentos. Marcelo empezó a salir de casa de nuevo. No para enviar currículums, sino para caminar, pensar, respirar. Iba al parque cerca de su casa, se sentaba en un banco y observaba a la gente. Madres con niños, ancianos jugando al ajedrez, jóvenes corriendo. La vida seguía. Y se dio cuenta de que se había encerrado en una burbuja de desesperación y autocompasión. Fue uno de esos días, sentado en el banco del parque, que conoció a seu Antonio, un señor de pelo blanco al que siempre veía por allí. Antonio vendía cometas artesanales a los niños. Se quedaba allí, con sus cometas de colores atadas a un carrito, hablando con quien quiera que pasara. «Parece que te has perdido», dijo Antonio sin rodeos. Marcelo esbozó una sonrisa amarga. «Más o menos. Déjame decirte algo. He perdido 3 negocios en mi vida. Quiebra, deudas, vergüenza, lo he pasado todo. ¿Sabes lo que aprendí? Que el suelo es el mejor lugar para empezar de cero. Porque cuando estás ahí abajo, todo movimiento es hacia arriba». Marcelo guardó silencio, pero esas palabras lo afectaron. «Y otra cosa», continuó Antonio, «detenerse es la única verdadera derrota. El resto es solo una curva en el camino».
Esa noche, Marcelo fue a casa y encendió su computadora. Pero esta vez no era para buscar trabajo. Era para buscar algo más. Recordó que siempre había querido aprender sobre administración de pequeñas empresas, sobre cómo emprender, sobre cómo ser su propio jefe. Pero siempre tuvo miedo. Siempre pensó que no era para él. Empezó a investigar. Encontró cursos gratuitos en línea, vídeos sobre emprendimiento, historias de personas que habían empezado desde cero. Pasó la noche leyendo, viendo, tomando notas. Y por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, se despertó temprano otra vez. Se duchó, se afeitó y se puso ropa limpia. Ana lo miró sorprendida. ¿Estás bien? Todavía no, respondió, pero lo estaré. Marcelo se inscribió en un curso gratuito de gestión y marketing digital ofrecido por una institución educativa en línea. Empezó a estudiar todos los días, como si fuera un trabajo. Se despertaba a las 6, preparaba café, se sentaba frente al ordenador y se sumergía en las lecciones. Estaba aprendiendo sobre redes sociales, ventas, atención al cliente y cómo identificar oportunidades. Y mientras estudiaba, una idea empezó a germinar en su cabeza. ¿Qué pasaría si usara todo lo que sabía de logística, organización y gestión, pero lo aplicara de una manera diferente? ¿Y si no necesitara un trabajo, sino que pudiera crear algo propio? Empezó a hablar con antiguos compañeros, a hacer preguntas, a comprender los puntos débiles del mercado. Descubrió que muchas pequeñas empresas no tenían a nadie que organizara sus entregas, su inventario, sus proveedores. Era un nicho. Un espacio que conocía bien. La idea era simple: ofrecer consultoría logística a pequeñas empresas. Nada grande, nada complejo. Empezar poco a poco, probar, aprender. Ana lo apoyó de inmediato. Hazlo, Marcelo. Aunque salga mal, al menos lo habrás intentado. Y así fue, con miedo, inseguridad, pero con un deseo creciente de dejar de ser rehén de un jefe o de una empresa, que Marcelo dio el primer paso para reconstruir su vida. Él aún no lo sabía, pero ese primer paso lo cambiaría todo. Empezar fue más difícil de lo que Marcelo imaginó. Creó un nombre sencillo para el negocio: logística inteligente, consultoría para pequeñas empresas. Creó un logotipo básico con una herramienta online gratuita, creó un perfil en Instagram y LinkedIn, y escribió una presentación explicando lo que hacía. En teoría, parecía profesional. Pero al presionar el botón de publicar, se le revolvió el estómago. ¿Y si a nadie le interesa? ¿Y si me ridiculizan? ¿Y si esto es solo otro fracaso? Ana estaba a su lado. Públicalo ya. Deja de darle tantas vueltas. Lo publicó. Y en los primeros días, no pasó nada. 0 me gusta. 0 mensajes. 0 clientes. Marcelo sintió que regresaba esa familiar sensación de derrota, esa voz en su cabeza que le decía: ¿ves? No estás hecho para esto. ¿Quién te crees? Pero esta vez, no se rindió. Siguió estudiando, perfeccionando la propuesta, intentando entender cómo llegar a las personas adecuadas. Empezó a asistir a grupos online de emprendedores, a participar en debates y a ofrecer ayuda gratuita para pequeños problemas. No vendía nada, solo ayudaba. Y eso empezó a llamar la atención. Un día, el dueño de una pequeña tienda de ropa online comentó en un grupo: estoy perdiendo dinero con envíos incorrectos y proveedores que se retrasan. ¿Alguien lo entiende? Marcelo respondió de inmediato. Explicó algunos conceptos básicos, dio consejos prácticos y ofreció una conversación gratuita de 30 minutos para comprender mejor el problema. El hombre aceptó. Hicieron una videollamada. Marcelo escuchó, hizo preguntas, tomó notas y al final presentó 3 soluciones sencillas que el dueño de la tienda podría implementar por su cuenta. Vaya, valió mucho la pena, dijo el joven Tiago. ¿Cuánto cobras por una consulta completa? Marcelo se sintió incómodo. Aún no había fijado un precio. No sabía cuánto valía su trabajo. Pero respiró hondo y ofreció un precio que le pareció justo, pero que no asustaría a un pequeño emprendedor.
300 por un diagnóstico completo y un plan de acción. Trato hecho. Hagámoslo. Ese fue el primer cliente. 300. No era mucho, pero era el comienzo. Marcelo trabajó en ese proyecto con una dedicación que no había sentido en meses. Analizó cada detalle de la operación de Tiago, identificó cuellos de botella, propuso cambios, creó hojas de cálculo y organizó procesos. Entregó material completo, profesional y detallado. Tiago quedó impresionado. Esto vale mucho más que 300. Me salvaste. E hizo algo que Marcelo no esperaba. Publicó un testimonio en redes sociales, etiquetó su perfil y elogió el trabajo. Y eso se convirtió en un escaparate. En una semana, 3 personas enviaron mensajes pidiendo consultoría. Luego 4 más. Luego 6 más. De repente, Marcelo tenía un horario. Tenía clientes. Tenía un negocio en marcha. Pero no fue fácil. Hubo clientes que no pagaron. Hubo clientes que pensaron que era demasiado caro y desistieron. Hubo proyectos que salieron mal porque el cliente no siguió las instrucciones. Había noches en las que Marcelo se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana ajustando una hoja de cálculo, intentando resolver un problema complejo, preguntándose si valía la pena. Ana seguía trabajando, llevando las finanzas del hogar en orden. Pero ahora veía a un Marcelo diferente. Vi cómo el brillo volvía a sus ojos. Lo vi despertar emocionado, enérgico, con un propósito. Eres diferente, dijo una noche. Estás más vivo. Y era cierto. Porque ahora Marcelo no solo trabajaba por un sueldo. Estaba construyendo algo propio. Cada cliente atendido, cada problema resuelto, cada testimonio positivo, todo eso era una pieza en la reconstrucción de su identidad. Se estaba redescubriendo a sí mismo. Después de 3 meses, Marcelo ya había atendido a 22 clientes. Pequeños emprendedores, dueños de comercio electrónico, comerciantes, proveedores de servicios. Personas que necesitaban ayuda para organizar el desorden, crecer de forma sostenible y evitar perder dinero por errores tontos. Notó patrones. Se dio cuenta de que los problemas eran similares. Y eso le hizo pensar, ¿qué tal si creo un curso online que enseñe estas soluciones? Algo accesible, práctico, que ayude a mucha gente a la vez. Fue un salto. Un riesgo. Pero Marcelo ya no era el mismo hombre que temblaba de miedo al publicar su primera entrada. Había aprendido que el miedo es parte del proceso, pero que no debe paralizarte. Pasó un mes entero creando el curso. Grabó vídeos con su móvil, los editó de forma sencilla y construyó una plataforma básica. Lo llamó Logística sin complicaciones para pequeñas empresas. Cobró un precio simbólico, 197. Lo promocionó en redes sociales, en los grupos en los que participaba, y pidió a antiguos clientes que le ayudaran a difundirlo. Y en los 3 primeros días, vendió 17 cursos. Más de 3.000. Dinero que entró sin que él tuviera que estar presente en cada interacción con el cliente. Marcelo vio el resultado y no podía creerlo. Por primera vez, vio que era posible escalar. Que era posible crecer. Que no necesitaba sacrificar tiempo por dinero para siempre. Ana lo celebró con él. Tuvieron una cena especial en casa e invitaron a los niños. Pedro y Sofía notaron que su padre estaba más ligero, más presente. Papá, ahora estás más feliz, dijo Sofía con esa sinceridad infantil. Marcelo abrazó a su hija y sintió un nudo en la garganta. Sí, hija. Creo que sí. En los meses siguientes, el curso siguió vendiéndose. Marcelo empezó a recibir mensajes de estudiantes agradeciéndole, contándole cómo las clases les habían ayudado, cómo habían ahorrado dinero, cómo habían organizado mejor sus negocios. Cada uno de estos mensajes era combustible. Era una prueba de que tenía valor. De que sus conocimientos importaban. Empezó a invertir en aprender más. Tomó cursos de marketing digital, creación de contenido y ventas online. Todos gratis o baratos, pero con un hambre de aprender que no había tenido desde la universidad. Porque ahora no estudiaba por obligación.
Estudiaba porque quería crecer. Porque veía resultados. 6 meses después de ser despedido, Marcelo ganaba casi lo mismo que en su antiguo trabajo. Pero la sensación era completamente diferente. No era un salario que se pudiera recortar de la noche a la mañana. Era un negocio que había construido. Era el fruto de su esfuerzo, su valentía, su resiliencia. Y lo más importante, había recuperado algo que creía perdido para siempre. La confianza. La identidad. El orgullo de mirarse al espejo y reconocerse. Pero el verdadero punto de inflexión no fue económico. Fue emocional. Marcelo se dio cuenta de que el despido, por doloroso que hubiera sido, era el empujón que necesitaba para salir de su zona de confort. Había pasado 11 años en una empresa creyendo que estaba seguro, que estaba construyendo algo sólido. Pero en realidad, solo estaba posponiendo lo inevitable, enfrentarse a sus propios miedos. Miedo a no ser lo suficientemente bueno. Miedo a intentarlo y fracasar. Miedo a abandonar la seguridad y enfrentarse a lo desconocido. El despido destrozó todas esas ilusiones a la vez. Y en medio de los escombros, Marcelo tuvo que reconstruirse desde cero. Y fue en esta reconstrucción que descubrió que era más fuerte de lo que imaginaba. Que era capaz de aprender cosas nuevas, de reinventarse, de crear valor de maneras que nunca había considerado. Descubrió que no necesitaba un jefe que validara su trabajo. Que no necesitaba un cargo para tener una identidad. Que él era suficiente. Ana presenció esta transformación de primera mano. «¿Sabes qué cambió en ti?», dijo una noche. «Ya no tienes miedo de equivocarte. Te equivocas, aprendes y sigues adelante. Antes, incluso tenías miedo de intentarlo». Marcelo sonrió. Era cierto. Había perdido el miedo paralizante. No es que no sintiera miedo. Lo sentía. Pero ahora el miedo era una alerta, no una prisión. Y los niños. Pedro y Sofía vieron a un padre diferente. Un padre que teletrabajaba, que estaba más presente, que reía más, que hablaba de los desafíos del día con ilusión en lugar de cansancio. Pedro incluso dijo un día: «Papá, qué bien que trabajes desde casa. Te vemos más». Eso conmovió profundamente a Marcelo. Porque se dio cuenta de que, buscando seguridad en su antiguo trabajo, había perdido un tiempo precioso con su familia. Ahora, incluso trabajando duro, tenía control de su tiempo. Podía llevar a Sofía a clase de ballet. Podía ayudar a Pedro con sus tareas. Podía almorzar con Ana. Pequeños momentos que antes eran imposibles. El despido no fue solo una pérdida. Fue una liberación disfrazada. Y Marcelo empezó a verlo con claridad. Un año después de ser despedido, Marcelo estaba sentado en el mismo sofá donde se había desplomado aquella tarde de marzo. Pero ahora, todo era diferente. Miró la pantalla del ordenador y vio cifras que aún lo sorprendían. Su negocio había recaudado casi el doble ese mes de lo que ganaba en su antiguo trabajo. Tenía una clientela fiel. El curso online se vendía de forma constante y había empezado a ofrecer mentoría individual a emprendedores que buscaban resultados más personalizados. Pero lo más impresionante no eran las cifras. Era la sensación de libertad. De autonomía. De tener el control de su propia vida por primera vez en décadas. Ana entró en la habitación con 2 tazas de café y se sentó a su lado. «¿Pensando en qué?». «En que hace un año pensé que mi vida estaba acabada», respondió Marcelo. «Y mira dónde estamos ahora». Ana sonrió. «Tú hiciste que esto sucediera. Solo te tomé la mano cuando no podías caminar por ti mismo». Marcelo le tomó la mano. «No. Nosotros lo hicimos posible. No me dejaste rendirme cuando quería desaparecer. Creíste en mí cuando ya no podía más». Y era cierto. Ana había sido su ancla durante la tormenta. Cuando se hundía, ella no dejó que se ahogara. Y ahora, juntos, cosechaban los frutos de esa resiliencia. Los niños también sintieron el cambio. Pedro, que estaba a punto de cumplir 13 años, preguntó un día: «Papá, ¿prefieres trabajar desde casa o lo preferías cuando trabajabas en esa empresa?».
Marcelo pensó antes de responder. Sabes, hijo, en la empresa me sentía seguro. O al menos creía que estaba seguro. Pero era una ilusión. Cuando me despidieron, me di cuenta de que nunca tuve el control. Ahora, trabajando solo, tengo más riesgos, más desafíos, pero también libertad. Y aprendí que la libertad vale más que una falsa seguridad. Pedro guardó silencio un momento, asimilando la situación. Entonces a veces perder es bueno. A veces perder es el comienzo de ganar de verdad, respondió Marcelo. Marcelo no se hizo rico. No se hizo millonario. No compró una mansión ni un coche importado. Pero logró algo mucho más valioso. Construyó una vida que tenía sentido para él. Una vida en la que no necesitaba pedir permiso para asistir a la graduación de su hija, ni para viajar con su familia, ni simplemente para tomarse una tarde libre cuando lo necesitaba. Pagó todas las facturas atrasadas. Renegoció la financiación del apartamento. Recuperó sus reservas financieras. Y por primera vez, Ana pudo cumplir su sueño. Compró pasajes para que la familia pasara 10 días en el noreste. Nada lujoso, una posada sencilla, pero en la playa que Ana siempre había soñado visitar. Cuando pisaron la arena por primera vez, Sofía corrió hacia el mar gritando de alegría. Pedro estaba impresionado por la inmensidad del océano. Ana abrazó a Marcelo y susurró, «Lo logramos». Marcelo sintió una profunda emoción. No se trataba solo del viaje. Se trataba de todo lo que habían pasado para llegar allí. El dolor, el miedo, las noches de insomnio, las lágrimas, las peleas, los momentos de desesperación. Y ahora, allí estaba su familia, unida, feliz, viva. Llegamos, repitió con la voz entrecortada por la emoción. Marcelo pasó por la oficina de su antigua empresa unas semanas después. Fue sin querer, regresaba de una reunión con un cliente. Al ver el edificio, sintió una opresión en el pecho. Pero no era tristeza. Era una gratitud extraña, casi irónica. Recordó el día que salió de allí con la caja de cartón en los brazos, roto, humillado, perdido. Recordó lo pequeño, desechable, invisible que se sintió. Y ahora, un año después, miraba ese edificio y pensaba, si no me hubieran despedido, todavía estaría allí, atrapado, creyendo estar a salvo, desperdiciando mi vida. El despido no fue un castigo. Fue una liberación. Una oportunidad disfrazada de tragedia. Y Marcelo solo logró comprenderlo porque no se rindió. Porque decidió, en medio de la crisis, que no iba a morir antes de morir. Aprendió que la seguridad no viene de un trabajo, un salario fijo ni un contrato de trabajo firmado. La seguridad viene de saber quién eres, de lo que eres capaz y de tener la valentía de confiar en ti mismo. Aprendió que lo peor no es caer. Lo peor es renunciar a levantarse. Sentado en su oficina improvisada en casa, Marcelo a veces se detenía a reflexionar sobre todo lo vivido. Y enumeraba mentalmente las lecciones que esa brutal experiencia le había enseñado. Primero, nadie es indispensable para una empresa, pero eres irreemplazable para tu familia, para tu vida, para tu propósito. Segundo, las crisis son oportunidades para un nuevo comienzo. Tercero, el miedo es normal, pero no puede ser el piloto de tu vida. Cuarto, eres más fuerte y más capaz de lo que imaginas, pero solo lo descubres cuando te ponen a prueba. Quinto, la peor prisión es la que construyes tú mismo por miedo a correr riesgos. Y la lección más importante, tu identidad. No puedes depender de un puesto, un trabajo, una empresa. Porque todo eso te lo pueden arrebatar en un abrir y cerrar de ojos. Pero quién eres, lo que sabes, el valor que aportas al mundo, eso es algo que nadie puede robar. Marcelo ya no era el gerente de operaciones de una empresa de logística. Era Marcelo. Emprendedor, consultor, profesor, padre, esposo. Un hombre que cayó, se hizo añicos, pero recogió los pedazos y construyó algo nuevo. Algo real. Ana volvió a soñar. No solo con viajes, sino con sus propios proyectos. Inspirada por Marcelo, empezó a pensar en abrir un curso de tutoría en línea. Si tú pudiste, ¿por qué no puedo intentarlo yo también?, dijo. Y Marcelo la apoyó.
Porque sabía que la transformación es contagiosa. Pedro empezó a ver a su padre como un ejemplo diferente. No el padre que obedecía a un jefe, sino el padre que creaba sus propias reglas. Que resolvía problemas. Que no tenía miedo de probar cosas nuevas. Y eso sembró una semilla en el niño. Él también empezó a pensar en emprender su propio negocio cuando fuera mayor. Sofía, con 8 años, aún no lo entendía todo. Pero notó que su padre estaba más feliz. Y eso le bastaba. Los niños no necesitan explicaciones complejas. Lo sienten. Y ella sintió que la casa estaba más luminosa, más llena de vida. El despido de Marcelo no solo lo impactó a él. Transformó la dinámica de toda la familia. Demostró a todos que es posible empezar de nuevo. Que el final puede ser el principio. Que el valle más oscuro puede ser el camino a la cima más alta. Hoy, cuando alguien le pregunta a Marcelo sobre el día en que lo despidieron, responde con sinceridad: fue el peor y el mejor día de mi vida. El peor porque destruyó la ilusión de seguridad que había construido a lo largo de los años. Porque expuso sus miedos más profundos. Porque lo obligó a enfrentarse a la fragilidad de la vida. Pero también fue el mejor porque lo sacó de su cómoda prisión. Porque lo sacó de su zona de confort. Porque lo obligó a descubrir quién era realmente. Porque le dio la oportunidad de construir una vida auténtica, y no solo sobrevivir hasta la jubilación. Y siempre termina diciendo: si estás pasando por una crisis ahora mismo, si has perdido tu trabajo, si estás desesperado, si crees que no lo lograrás, te diré una cosa: lo lograrás. No porque sea fácil, sino porque eres más fuerte de lo que crees. Y la vida que te espera al otro lado de este dolor puede ser mucho mejor que todo lo que has perdido. Marcelo no era un gurú. No era un orador motivacional. Simplemente era un hombre que cayó y se levantó. Y esa es la historia más poderosa de todas. Porque es real. Porque es posible. Porque si él pudo hacerlo, cualquiera puede. El despido que parecía el final fue, de hecho, un nuevo comienzo. Marcelo perdió un trabajo, pero ganó una vida. Perdió una falsa seguridad, pero ganó la verdadera libertad. Y hoy, al mirar atrás, no siente rabia hacia quienes lo despidieron. Siente gratitud. Porque ese empujón brutal fue justo lo que necesitaba para despertar. Si quieres más historias como esta, historias de superación, transformación y nuevos comienzos, suscríbete al canal. Y recuerda, a veces, perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa.